Y viajamos a Mesopotamia, al año 2004 a.C., no para ver nacer un reino, sino para presenciar cómo un hombre decide traicionar a un imperio moribundo y fundar el suyo propio sobre cenizas todavía calientes. Esta no es la historia de un héroe, es la historia de un superviviente. Dicen que cuando un imperio cae, el ruido es ensordecedor, pero la realidad es distinta. Cuando Ur, la joya de Sumeria, la ciudad que había organizado el mundo, fue saqueada, lo que siguió no fue ruido, fue silencio. El silencio de los burócratas muertos, de los canales secos y de un dios, Enlil, que había abandonado a su pueblo. Los elamitas bajaron de las montañas, rompieron las puertas y se llevaron al último rey de la tercera dinastía, Ibasén, encadenado como un perro hacia el este. Con él se llevaron la burocracia, la contabilidad y el orden, dejando atrás un cadáver geopolítico. El sur de Mesopotamia se convirtió en un paisaje postapocalíptico. Bandas de nómadas amorreos recorrían los campos sin oposición. Guarniciones elamitas ocupaban fortalezas clave y cobraban tributo a sangre y fuego. No había ley, no había rey. Pero el poder, como la energía, no se destruyan, solo se transforma. O, en este caso, se roba. Hoy no vamos a hablar de héroes, sino de supervivientes, de traidores, de hombres que miraron el incendio de la civilización y entendieron que la lealtad a un cadáver no da de comer. Ur estaba muerta. Ellos querían estar vivos. Para entender la guerra que viene, hay que entender al hombre que la empezó. Isbierra no era sumerio de nacimiento, era un amorreo de Mari, un hombre del norte integrado en la maquinaria militar de Ure, a la que traicionó cuando el imperio se desmoronaba. Su rey le dio una misión desesperada: viajar a las regiones fértiles, comprar grano y llevarlo a una capital asediada por el hambre. Ishbira cumplió la primera parte, compró el grano, aseguró las cosechas, pero nunca las envió a Ure. La historia conserva la correspondencia de aquella extorsión. Ishbira escribió a su rey con una frialdad quirúrgica, exigiendo el mando militar de Gison y Nippur a cambio de la comida. Era una mentira a medias y una amenaza completa. Él tenía el grano, el rey tenía el hambre. Cuando Ur cayó finalmente ante los elamitas, Ishbira no movió un dedo. Se quedó en su fortaleza, con los graneros llenos y las tropas frescas, mientras su antiguo señor era arrastrado al cautiverio. En el momento en que Ur fue saqueada, Ishbira se quitó el casco de general y se puso la corona de rey. Proclamarse rey es fácil. Lo difícil es no morir al día siguiente. Aizón estaba rodeada al sur los elamitas, en el desierto las tribus amorreas, al norte ciudades-estado rivales. Ishbira necesitaba convertir una ciudad de provincias en una máquina de guerra capaz de llenar el vacío del imperio más grande que había existido. Su estrategia no sería la expansión gloriosa, sino la consolidación brutal. El primer enemigo no era un estado, sino una marea. Los Martú, tribus nómadas que no querían gobernar ciudades, solo saquearlas. Para un ejército regular, aquello era una pesadilla. La infantería pesada heredada de Ur servía para batallas formales, no para una guerra asimétrica contra guerrilleros que atacaban de noche y desaparecían al amanecer. Ishbira tuvo que adaptar la guerra. Fortificó Izin hasta convertirla en un búnker. Recurrió a la diplomacia armada. Reclutó a los propios amorreos como mercenarios. Usó fuego contra fuego. Pero el verdadero problema seguía al sur. Mientras hubiera una guarnición extranjera en Ur, Aizón no podía reclamar ser la protectora de Sumeria. La expulsión de los elamitas no fue una batalla decisiva, sino una guerra de desgaste, lenta y agónica. Años de escaramuzas, campañas cortas y golpes quirúrgicos, registrados uno a uno en los nombres de los años. Finalmente, los elamitas fueron desalojados de Orre. La ciudad estaba arruinada, sus templos quemados y sus murallas rotas. No era una victoria económica, era un símbolo. Al expulsar a los invasores, Ishbira envió un mensaje claro: él era el único con la espada lo bastante afilada para imponer orden. Una a una, las ciudades del sur aceptaron el yugo de Aizón. No por lealtad, por miedo al caos. Pero faltaba la pieza más importante,
la que no se conquista con lanzas. En la antigüedad, la legitimidad era un arma, y el dios que decidía quién gobernaba Sumeria era Enlil. Su casa estaba en Nippur. Quien controlaba Nippur tenía la firma de dios Ishbierra. Lo sabía. Su victoria más importante no fue militar, sino teológica. Al asegurar la ciudad santa, se arrogó los títulos de los reyes de Urre y se proclamó rey de las 4 partes del mundo. Restauró templos, colocó a su familia en los cargos sacerdotales y construyó una narrativa poderosa. Urre no había muerto, solo se había mudado. An fue una obra maestra de propaganda. Durante casi un siglo, funcionó. Aison disfrutó de una hegemonía casi total. Controlaba rutas comerciales, puertos y templos. Los escribas hablaban de estabilidad eterna. Parecía que la llamada paz de Aison duraría para siempre, y esa ilusión, en Mesopotamia, siempre ha sido el preludio de una masacre, porque la estabilidad engendra complacencia. Ishbira murió como fundador. Sus descendientes gobernaron como administradores, olvidando que su reino había nacido de la traición y se sostenía por la espada. La guerra, en cambio, no se detiene, evoluciona. Mientras Aison se acomodaba en el trono, en el sur, los mercenarios amorreos contratados para proteger la región empezaron a tener sus propias ambiciones. El monopolio de la violencia estaba a punto de romperse. La verdadera guerra, la guerra de los 2 siglos, aún no había comenzado. El gigante dormido empezaba a moverse en Larsa, y cuando despertara, la sangre correría durante generaciones. Si quieres seguir esta historia, permanece en Ecos Bélicos del Mundo, porque en el próximo episodio, la violencia deja de ser supervivencia y se convierte en sistema.